culto cantando el himno 345. Clavado en cruz, Jesús murió, por mi maldad allí sufrió. En mi lugar Él se encontró, mi salvación así compró. 345. Clavado en cruz, Jesús murió, maldad allí sufrió. Mi salvación así compró. Oíd la voz del Salvador, mirad y ved si habrá dolor, cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. La faz del sol se oscureció, el velo en dos se dividió. Al Hijo Dios desamparó, la maldición en él cargó. Oíd la voz del Salvador, mirad y ved si habrá dolor, cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. Y puede ser, sufriste así, Señor Jesús, de amor por mí. No puedo más, me entrego hoy, sin más tardar, a ti me doy. Oíd la voz del Salvador, mirad y ved si habrá dolor, cual mi dolor y es para ti. Ven, alma, ven, oh ven a mí. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos de ver a tantos aquí esta noche. Y querido amigo, amiga que nos visita, queremos decirle que la palabra es para usted. Tenemos un mensaje de Dios para usted, no para el que está a su lado, sino para usted mismo. Un mensaje de parte de Dios. Vamos a leer otra vez en la Biblia, de la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos 5 y 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. También vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5. Le animamos a escuchar con atención esta escritura. No son palabras nuestras. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hasta aquí la lectura y esperamos que el Señor bendiga su palabra. Amén. Esta escritura dice, apreciado amigo, que nosotros los creyentes sencillamente somos embajadores de Dios en nombre de Cristo, embajadores. Eso quiere decir que lo que estamos hablando no es nuestro propio asunto, nuestras propias palabras. Lo que tenemos que decir es un mensaje que viene de parte de Dios. No se fije en nosotros, por favor. Fíjese en lo que tenemos que decirle, porque es lo que Dios quiere decirle a usted. Dice aquí que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es asombroso, que el Dios del cielo, ese ser supremo, todopoderoso, creador de todas las cosas, sea el que en esta noche te esté rogando, amigo, le está rogando a usted. Uno pensaría al contrario, es el hombre que ruega a Dios, ¿verdad? Pero aquí vemos a Dios rogando al hombre. Por medio de nosotros, por medio de la predicación del Evangelio, usted debe entender que es Dios que le está rogando, amigo. Le está rogando reconciliados con Dios. Imagínese el deseo, el anhelo que Dios tiene de que usted establezca una relación de paz con Él. Dios mismo es el que se ha movido y ha hecho la provisión, lo necesario para satisfacer su justicia, para que usted pudiera tener la paz con Dios.
Nuestro hermano terminó en esa nota que estamos tomando ahora. El ser humano, dice la Biblia, es un enemigo de Dios. Dice usted, yo no. Yo con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Yo no soy enemigo de Dios. Eso es lo que usted dice. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia indica que cada persona que todavía no ha cambiado su actitud hacia Dios para ser reconciliado con Él por medio de Cristo y la fe en Él, la Biblia dice que es un enemigo de Dios. El hombre puede pensar diferente, pero eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Y eso es razonable también, porque hay un tremendo problema, amigo, entre usted y el Dios del cielo. ¿Cuál es el problema? Aquí lo dice, sus pecados, sus pecados. El pecado es lo que ha causado una división entre el hombre y Dios. Por eso es que hay esa enemistad de parte del hombre hacia Dios por su pecado. La Biblia dice que el hombre es enemigo en su mente, haciendo malas obras. La Biblia también dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. De modo que, seguimos citando lo que dice la Biblia, de modo que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, piensa en su propia vida, amigo. A usted le gusta el mundo, ¿verdad? Sí. Todas esas diversiones y placeres que el mundo le ofrece, usted es amigo del mundo. A usted le gusta. El que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo, la situación suya es seria. Ser enemigo del gobernador, el enemigo de una alta autoridad, eso podría ser muy peligroso, ¿verdad? ¿Cómo serás enemigo de Dios? Y eso es lo que la Biblia dice en cuanto a usted. Hay una separación, hay una división, hay una enemistad en su corazón, en su vida, en contra del Dios del cielo. Déjeme decirle otro versículo más que lo comprueba. Dime, ¿usted ha tenido la experiencia en su vida que nosotros hemos tenido? Cada creyente puede recordar el momento inolvidable en su vida cuando de todo corazón puso su fe en Cristo, creyó en Él. Usted no ha tenido esa experiencia, ¿verdad? Usted no me puede decir cuándo fue que usted creyó, dónde estaba cuando usted creyó. ¿Cómo fue esa experiencia cuando usted creyó en el Señor? ¿Verdad que no? Usted no ha tenido esa experiencia, usted no ha creído. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se fija? La ira de Dios está sobre cada persona que todavía no ha dado ese paso de fe, de creer en el Señor Jesucristo de corazón, recibirle como su Salvador personal. La ira de Dios, imagínense. En ese mismo precioso capítulo donde está Juan 3:16, por ahí está en la pared, ahí está, en ese versículo usted lo conoce ya. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese mismo capítulo, antes de terminar el capítulo, dice que la ira de Dios está sobre la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Amigo, si usted no estaba consciente de eso, quisiéramos que lo tomara muy en cuenta en esta noche. Usted está mal con Dios, no tiene la paz con Dios. Según la Biblia, usted todavía está, como hemos oído en nuestros hermanos, entre los enemigos de Dios. Lo que el hermano estaba diciendo me recordó de aquel pintor Rembrandt, hace mucho tiempo, que hizo una pintura de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y si uno examina esa pintura, observa los rostros de las personas que están haciendo esa obra de clavar a la cruz y levantar ese madero. Allí el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, uno puede detectar que uno de los rostros es el rostro de aquel mismo pintor. Él pintó su propio rostro allí, como si fuera él uno de los que estaba colaborando para crucificar al Señor Jesucristo. Él entendió lo que estamos diciendo de la palabra, que él era un enemigo de Dios. ¿Y usted lo ha entendido, amigo? Porque si usted no llega a entender esta verdad, no tenemos nada más que decirle en esta noche. Tenemos una muy buena noticia para decir, pero esta buena noticia es solamente para aquellos que están dispuestos a reconocer, es verdad, soy un pecador culpable, me he rebelado contra el Dios del cielo, soy un enemigo de Dios, merezco el juicio y el castigo de un Dios santo porque he pecado contra Él. Si usted está dispuesto a hacer ese reconocimiento, esa confesión, usted estará muy contento de oír esta buena noticia que le tenemos. ¿Cuál es? Que Dios ha tomado medidas, ha hecho todo lo posible y todo lo necesario para que el hombre enemistado contra Él sea reconciliado con Él y tenga la paz con Dios. No somos nosotros que hemos hecho algo. No hay absolutamente nada que nosotros podemos hacer que puede solventar el problema de nuestro pecado y puede darnos la paz con Dios. Nada absolutamente. Ninguna cantidad de buenas obras consideradas buenas por el hombre, no por Dios, pero ninguna cantidad de obras, ninguna cantidad de penitencias, de esfuerzos, de procurar ganar méritos, nada absolutamente. El hombre no puede hacer nada para resolver el problema de su pecado, para que pueda tener la paz con Dios. No puede hacer nada. Pero Dios ha hecho todo. Hemos leído claramente que es una obra divina. Todo esto proviene de Dios. Dios mismo se ha movido. Dice aquí que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y hemos leído en Romanos que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Imagínense, apreciado amigo, lo que Dios tuvo que hacer para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Él y tener la paz con Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Nada menos que entregar a su propio Hijo a la muerte de la cruz. Nos ha conmovido pensar en aquella escena de crucifixión. ¿Quién está allí? El inocente, perfecto, amado Hijo de Dios. ¿Y por qué está allí, amigos? Esa era la única manera, la
única manera en que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios, la única forma de resolver el problema de nuestros pecados que nos separaba de Dios, era la muerte del Hijo de Dios allí en la cruz, llevando la carga de nuestros pecados. Hemos leído aquí que al que no conoció pecado, ese es el Señor Jesucristo. La única persona que nunca conoció pecado fue Él. Nunca lo conoció por experiencia, no era pecador, el Señor Jesucristo. Y dice aquí que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Cómo es eso? No dice que Dios lo hizo pecador, no, Él nunca llegó a ser un pecador. Quiere decir que Dios lo trató a Él, su bendito y amado Hijo. Dios lo trató a Él como Dios tiene que tratar el pecado, con toda la severidad de su santa ley. La ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo estando allí en la cruz, porque Él estaba llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Amigos, no había otra manera de resolver el problema, el asunto de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener la paz con Dios. Tuvo que ser por la muerte de su Hijo. Pero gracias al Señor que aquella muerte, aquella obra que el Señor hizo en la cruz, llevando el castigo merecido por nosotros, sufriendo el juicio de un Dios santo en contra de nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios. Gracias al Señor que fue una obra perfecta, suficiente, terminada, no hay nada más que hacer. Él dijo, consumado es, antes de entregar su espíritu allí en el Calvario. Y eso sencillamente quiere decir que hizo todo, absolutamente todo, lo que era necesario para que nosotros pudiéramos tener la paz con Dios. Dios está satisfecho, enteramente satisfecho con el precio que pagó su Hijo ahí en la cruz, dando su propia vida, derramando su sangre por nuestros pecados. De modo que ahora Dios puede, sin pasar por alto su justicia, sin cerrar sus ojos a la realidad de nuestros pecados que exigían el castigo, pero ya que Cristo ahí en la cruz llevó el castigo completo, Dios ofrece al hombre la reconciliación, la paz con Dios. Esa es la buena noticia, amigo, que esta misma noche usted podría resolver ese problema que usted tiene con Dios. Usted podría cambiar esa situación en que usted está como enemigo de Dios y la ira de Dios reposando sobre su cabeza. Usted podría cambiar esa situación. ¿Cómo? Cambiándose usted. Eso es lo que hace falta, que usted cambie su actitud, que usted deponga su rebelión, que usted se humille delante de Dios para reconocer su pecado, su indignidad, para tomar el lugar del pecador perdido, culpable, indigno, y sencillamente aceptar los términos de reconciliación, es decir, la obra que Cristo hizo. Aceptar a su Hijo, poner su fe en Cristo, entender que aquella obra que Él hizo satisface a Dios y descansar en la obra perfecta de Cristo realizada en la cruz. Eso es lo que le toca a usted. Nosotros que ya somos salvos lo hemos hecho. Recordamos ese día inolvidable en nuestras vidas cuando entendimos, estábamos mal, enemigos de Dios. Solamente ese débil hilo de la vida física nos guardaba, nos tenía aquí. Si llegáramos a morir, estaríamos perdidos eternamente bajo la ira de Dios, sin ninguna esperanza. Enemigos de Dios y separados de Él eternamente. Pero esa noche
inolvidable en la vida mía, yo entendí, el Señor ahí en la cruz murió por mis pecados. Él estaba respondiendo por mí ante la justicia de Dios. Y si Él sufrió por mí, entonces ¿por qué tengo yo que sufrir? Yo le acepté como mi sustituto, como mi salvador. Entendí que Él había respondido por mí, le acepté como mi salvador. Fui salvo, fui reconciliado con Dios, se quitó el problema de mis pecados. Tengo la paz con Dios. Amigos, esa es la bendición más grande que uno puede tener en esta vida. La salvación, la paz con Dios. Amigos, no hay ninguna razón por qué usted no pudiera tenerlo esta misma noche. Usted no tiene que venir aquí adelante. Usted no tiene que poner la mano sobre la Biblia. No, el asunto de ser reconciliado con Dios es un asunto que usted mismo tiene que aceptar. Tiene que recibir a Cristo. Es un asunto entre usted y el Dios del cielo. No tiene que intervenir otra persona. Yo salgo sentado allí como usted en un culto. La persona a mi lado ni siquiera supo lo que había pasado. Al final del culto, cuando estaban orando, yo decidí de todo corazón aceptar a Cristo. Entendí que Él había muerto por mí en la cruz para salvarme, para que yo pudiera tener la paz con Dios. Y esa noche fui reconciliado con Dios. Usted lo puede hacer en esta noche. Recuerde, Dios está rogándole que sea reconciliado con Él. ¿Cómo puede usted cerrar el oído a ese ruego de parte del Dios del cielo, que se condesciende en descender a su nivel, amigo, para pedirle, para rogarle que acepte esta provisión que Él ha hecho por ti? Lo que Él tuvo que hacer, dar a su propio Hijo a morir en la cruz y cargar sobre su propio Hijo el castigo merecido por nosotros. Y además de hacer todo eso, Dios ahora te está rogando que aproveche esta oportunidad de ser reconciliado con Dios. Termino recordándole lo que dice aquí al final, donde hemos leído. Esta reconciliación que usted pudiera tener en esta noche no siempre va a ser disponible, no siempre va a ser posible. Hay una oportunidad limitada. ¿Sí? ¿Cuándo debe usted ser reconciliado con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene para arreglar este problema antes que sea demasiado tarde? Nosotros no sabemos cuánto tiempo tiene. Lo único que tenemos autoridad para decirle, amigo, es lo que dice aquí. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El tiempo aceptable es el tiempo cuando Dios está mostrando su gracia. Esto es pura gracia de parte de Dios. Él quiere que usted tenga esta bendición. Todo ha sido hecho. Falta la parte suya. Dios no le va a obligar, amigo. Si usted no lo quiere, Dios no puede hacer absolutamente más. El mismo Dios del cielo no le puede obligar a recibir esta bendición de la salvación. Si usted no lo quiere, usted va a tener que sufrir las consecuencias. Pero Dios te está rogando que sea reconciliado con Él. Que el Señor le ayude y Él bendiga su palabra. Padre, queremos darte gracias porque todavía la puerta de salvación está abierta. Todavía se está anunciando el mensaje, la palabra de la reconciliación. Y todavía hay salvación al alcance de cada persona que está presente en el culto aquí o escuchando desde más lejos. Rogamos que ayudes a nuestros amigos a entender la urgencia de este asunto, la inmensa gracia que tú has mostrado para ofrecerles salvación, y ayúdales a entender que necesitan atender a esto esta misma noche. Pedimos ahora por el acto de los bautismos, rogando que
haya la debida solemnidad en el ambiente y que podamos observar el testimonio público de estos creyentes que van a confesar por medio del bautismo que ellos han sido reconciliados con Dios y al mundo, y van a ser sepultados en las aguas del bautismo, testificando que han muerto al mundo y al pecado. Van a ser levantados de nuevo, confesando que han resucitado con Cristo, tienen una nueva vida en Él. Pedimos que todo esto impresione nuestros corazones y que tú te dignes bendecir tu palabra en esta noche, salvando preciosas almas. Todo lo pedimos dándote nuestras gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.